Muy buenas, vamos con el tema 9 de psicobiología. Utilizo las diapositivas de María Penado porque son muy buenas, así que bueno, os la aconsejo al 100%. Vámonos con el tema 9, la filogenia del sistema nervioso. Voy a coger hoy el boli de color amarillo y bueno, vamos a empezar. Nos dice la adquisición de las propiedades básicas del procesamiento de información. Hay unas bacterias, ¿vale? Las bacterias, se dice que la relación afectiva y adaptativa con el medio ambiente comienza con las bacterias como la Escherichia coli. Sus peculiaridades son que presentan receptores de glucosa y moléculas que se encuentran en el ambiente. Cada uno de los receptores desencadena una respuesta en el interior de la bacteria que hace que se mueva de una zona a otra, buscando alimentos y huyendo de tóxicos. La interacción de la información guiará la actividad de los flagelos. Las bacterias presentan memoria y recuerdan sustancias nocivas. Bacterium salinarium, además de los receptores de la de antes, existe un fotopigmento sensible a la luz que es fuerte de energía. Cuando la luz le da a la bacteria se dirige a la fuente luminosa, la capacidad de emitir comportamientos sin el sistema nervioso, y la similitud con el mismo modo de actuar de la neurona con la bacteria. El tejido es especializado en el procesamiento de la información y son red nerviosa difusa y el sistema ganglionar encefalización. Empezamos con las células especializadas. La aparición de las células eucariotas, además de otros procesos, trajo consigo la aparición de organismos pluricelulares que eran los metazoos. En los metazoos más antiguos, como las esponjas, poríferos, ya hay agrupación de células con funciones específicas, entre las que destacan las células neuroepiteliales, que responden a estímulos táctiles y químicos abriendo y cerrando los poros. Red nerviosa difusa. Representativos de las hidras, medusas, corales y anémonas, que son celentéreos. Presentan un tejido nervioso propiamente dicho, junto con fibras musculares, glándulas y células sensoriales. El tejido nervioso forma una red nerviosa difusa que se extiende por todo el cuerpo del animal. Las neuronas bipolares y multipolares sin diferenciación funcional que hace que el impulso nervioso se transmita en todas las direcciones por igual, es decir, no hay polaridad, haciendo que cualquier estimulación desencadene reacciones en el sistema efector, no hay especificación regional. En los celentéreos, medusas y anémonas, esta red nerviosa difusa presenta neuroepiteliales, sensibles a estímulos táctiles químicos que permiten un repertorio conductual más amplio, movimiento, depredación o agresividad. Sistema ganglionar, que son los anélidos, artrópodos y moluscos. Algunos celentéreos, como las medusas, muestran agrupaciones neuronales simples formando el sistema paso en la organización del sistema nervioso, el sistema ganglionar. La unidad es el ganglio, que es la masa neural compacta que favorece un contacto más rápido y mayor integración de la información. Ejemplo de este tipo de organización de anélidos, pues como las lombrices y las sanguijuelas. El sistema ganglionar formado por una parte central, que son los ganglios, y una parte periférica, que está constituida por los receptores sensoriales y los nervios, que llevan a la información a los ganglios. Encefalización. Cambia el tamaño del ganglio, ya que depende de la cantidad de funciones que realice. La agrupación de ganglios en especies como las lombrices de tierra que permiten una mayor integración de la información. Formación de ganglios cerebrales o encefálicos. Fenómeno de agrupación de neuronas en la parte anterior del cuerpo de determinadas especies, que es la encefalización. Mayor grado de encefalización de invertebrados en artrópodos y moluscos, donde hay una diversificación de órganos sensoriales como el tacto, audición, propiocepción, equilibrio y visión. En estas especies aparecen apéndices articulados, que son patas y alas, en artrópodos y tentáculos en moluscos, que permiten ampliar el repertorio conductual. Invertebrados axones de gran calibre dispuestos de longitudinalmente a lo largo del animal para una conducción rápida de los impulsos nerviosos. Los axones gigantes permiten una elevada velocidad del impulso nervioso sin que exista mielina, utilizadas en situaciones críticas como huida, ya que no pueden ser moduladas, se producen por sinapsis eléctrica. El sistema nervioso de los invertebrados presenta limitaciones para aumentar su complejidad. Tanto encefalópodos
Como en artrópodos, la velocidad de transmisión del impulso nervioso limita el tamaño que puede alcanzar el sistema nervioso. En artrópodos, el exoesqueleto presenta una limitación a la hora de aumentar el tamaño corporal y el encéfalo, cosa que no pasa en los cefalópodos, explica la mayor capacidad de aprendizaje de estos y la existencia de calamares gigantes. El tubo neural, sistema de organización del tejido nervioso, y nos aparece como puntos la médula espinal y tronco del encéfalo, el encéfalo anterior y encéfalo, y el encéfalo anterior e hemisferios cerebrales. En los vertebrados se superan las limitaciones de los invertebrados para aumentar el tamaño corporal, lo cual conlleva un incremento de la masa muscular y de las estructuras nerviosas, que lo controlan, además de la presencia de vainas de mielina, que aumentan la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Además, en los vertebrados encontramos las siguientes características. Un sistema nervioso central situado dorsalmente protegido por tejido óseo, cráneo y columna. Simetría bilateral y segmentado. Un sistema, mira, yo no sé por qué se me olvida. Periférico, organización ganglionar, y el diseño más básico del sistema nervioso de los vertebrados lo encontramos en anfioxo o lamprea. Y tenemos la polarización rostro-caudal, la especialización funcional dorso-ventral o el extremo dorsal subdividido, encéfalo anterior, medio y posterior. Médula espinal y tronco del encéfalo. Ambas partes, bastante constantes de todos los vertebrados salvo adaptaciones puntuales de las distintas especies a lo largo de la filogenia. Folículo superior e inferior del mesencéfalo, relacionados con procesamiento de la información sensorial. El colículo superior recibe información de la retina, centro visual primario de todos los vertebrados, excepto los mamíferos. El colículo inferior es la información auditiva. El tamaño de esta estructura da una idea de la importancia del oído para animales, como las ranas, los murciélagos y las ballenas. El cerebelo, junto con los hemisferios cerebrales, es la estructura más variable de la filogenia de los vertebrados debido a la mejora de las funciones motoras. A lo largo de la evolución han ido apareciendo paulatinamente las siguientes partes. El arquicerebelo, que es el sistema vestibular, que son los peces ciclostomos como las lampreas. El paleocerebelo, que es la coordinación de los movimientos del tronco de los peces en la natación, como son tiburones y rayas. La siguiente especie filogenética más reciente son salamandras y tritones, que presentan una disminución del desarrollo del paleocerebelo, quedando prácticamente reducido al arquicerebelo, y representa el cambio evolutivo de la natación a la vida terrestre. El neocerebelo, que está formado por hemisferios cerebrales y vermis medio, y de aparición más reciente, que interviene según sus distintas zonas en los distintos logros evolutivos como especie. Y tenemos el espinocerebelo y la parte más lateral. El espinocerebelo es la parte más central, que hace que se mueva el tronco y las extremidades, y la parte más lateral es la coordinación fina de los dedos, más desarrollado en los primates, nosotros. Encéfalo anterior, diencéfalo. El hipotálamo es la parte más desarrollada del diencéfalo en peces y anfibios, debido al menor desarrollo de otras regiones. Son poiquilotermos. Hipotálamo relacionado con funciones homeostáticas como la termorregulación, que implica además regiones como el tálamo y hemisferios cerebrales, donde buscan alimentos energéticos. El epitálamo en el extremo dorsal, donde encontramos el complejo pineal relacionado con funciones de regulación de la temperatura y ciclos circadianos. En su origen formando un ojo parietal con fotorreceptores que han ido evolucionando en complejo pineal, que recibe información visual de la retina. Tálamo es la zona con más cambios en tamaño y complejidad en la especie de los vertebrados. En peces, el más pequeño formado por 3 núcleos y en reptiles, aves y mamíferos, tálamo más grande y con funciones de coordinación sensorial y motora. Encéfalo anterior. Hemisferios cerebrales. En los peces y especies filogenéticamente más antiguas, los hemisferios tienen función principalmente olfativa y a medida que se utilizan para procesar la información de otros sistemas sensoriales, se produce una expansión de estos hemisferios cerebrales. Los ganglios basales modifican su estructura y función en la incorporación del habla, mientras que la amígdala se mantiene prácticamente inalterada, en señales de alarma. Corteza cerebral. En el sistema nervioso de los mamíferos, lo que marca diferencia es la presencia de la neocorteza,
antecedentes de la neocorteza es la red asociativa y en los anfibios una corteza cerebral formada por 3 capas en los reptiles. En mamíferos solo la corteza piriforme y formación hipocampal presentan 3 capas, mientras que la neocorteza presenta 6. La corteza presenta organización laminar y columnar y especialización de neuronas, células piramidales. El tamaño de la neocorteza está muy limitado en mamíferos filogenéticamente más antiguos, como erizos y murciélagos, mientras que en otros grupos como primates y cetáceos llega a cubrir otras células cefálicas. El tamaño del área de la neocorteza variará en función de los nichos ecológicos que ocupen los animales. Tenemos la corteza sensorial, que en ratas es el espacio dedicado a su parte visual mínimo en comparación al que dedican a la parte somatensorial, ciegas. Corteza motora primaria no varía mucho en las especies de mamíferos porque es relacionada con la musculatura corporal, variando la representación de las distintas regiones corporales en función de la utilización por parte del animal, como son los bigotes en la rata, dedos en ardilla, mapaches o primates. Las áreas corticales de asociación, donde se integra la información sensorial para responderla de forma plástica a los restos ambientales. Aquí sí que hay aumento del tamaño del encéfalo en primates y cetáceos. Factores que pueden estar involucrados en el desarrollo del encéfalo, y son todos estos. Vámonos de uno en uno. El tamaño del encéfalo, y hay dos hechos destacables. Los organismos con circuitos neuronales más numerosos y complejos tienen que incrementar sus posibilidades de supervivencia, y el tamaño del encéfalo está determinado en parte por el tamaño del organismo. Con el fin de tener una escala común para poder comparar el tamaño encefálico de distintas especies, independientemente de su peso corporal, se habla de cociente de encefalización, CE, que es el cociente entre el peso medio del encéfalo de una especie determinada y el que cabría esperar según su peso corporal. Aquí lo tenéis en la página 367, la figura 9.28. ¿Vale? Relación entre diferentes estrategias evolutivas y el coeficiente intelectual. Hay dos tipos de estrategias evolutivas, la de selección R y selección K. Selección R, donde muchos descendientes requieren poco cuidado, tortugas, ranas o orugas. O descendientes K, como tienen que tener muchos cuidados, como son águilas, delfines o chimpancés. La selección que promueve periodos de largo de aprendizaje donde interactúan adultos y crías, favoreciendo mayores desarrollos neuronales, mientras que la selección R promueve aprendizajes determinantes y poco plásticos para que no necesitan grandes encéfalos. Factores fisiológicos relacionados con el coeficiente intelectual, pues la termorregulación. Para mantener constante la temperatura corporal son necesarios cambios en la tasa metabólica y la frecuencia y calidad de la ingesta, que hacen necesario un sistema nervioso específico para esa función, que es el sistema nervioso autónomo, además de cuidados postnatales específicos que tienen que ser aprendidos para la supervivencia de la especie. Los animales homeotermos tienen encéfalos más grandes que los poiquilotermos. Factores ecológicos involucrados en el aumento del coeficiente intelectual. Pues la longevidad, ya que cuanto más mayores experiencias adquieran, mejor pueden aprovechar el ambiente que les rodea. Y hábitos alimenticios. Animales que se alimentan de frutas mayores encéfalos en los que se alimentan de hojas, ya que implican que tengan que distinguir entre periodos de maduración. Interacción ecológica entre distintas especies. Interacción depredador-presa, coevolución. Factores etológicos que se involucran en el aumento del coeficiente intelectual. Pueden ser las interacciones sociales. La vida en grupo obliga a desarrollar inteligencia social para una interacción adecuada con otros miembros, como cetáceos, como ballenas y delfines. Y el juego, que estimula el desarrollo y permite localizar e identificar nuevos recursos. La inteligencia. La inteligencia es la capacidad que permite el grado de flexibilidad mental o conductual necesario para dar soluciones nuevas y adaptativas a cada problema que el medio plantea. El encéfalo de los homínidos. Y aquí nos aparecen muchos puntos. Pues empezamos a despiezarlo. La primera especie del género Homo apareció hace 1,9 o 1,6 millones de años y recibió el nombre de Homo habilis. Supuso la desaparición del Australopithecus. El paso de distintas especies que componen el género Homo ha supuesto un incremento del tamaño del encéfalo y una reestructuración importante de sus encéfalos, sobre todo a nivel
lóbulos formales, mayor plasticidad de conducta. Esta evolución del encéfalo hasta llegar a su organización actual ha sido gracias a una serie de cambios que se han producido. Cambios en la ontogenia, pues como la retención de las características inmaduras en el estado adulto, neotenia, parece estar involucrada en el desarrollo de la corteza cerebral, como mantener la configuración craneana juvenil permite el desarrollo postnatal del encéfalo, periodos de proliferación celular que provocan el desarrollo de la corteza, o más tiempo para modificar el funcionamiento y morfología del sistema nervioso. Cambios en el sistema digestivo y la alimentación. La utilización de herramientas produjo un cambio en la estructuración del encéfalo, ya que necesita de una mente inteligente capaz de representar el objeto final y anticipar su utilidad. Movimientos precisos y provoca cambios en la dieta ante la posibilidad de incorporar proteínas de origen animal. Cambios en la reproducción. En el género Homo hay un menor dimorfismo sexual que hace sospechar que es posible que se diese la monogamia y que toda la familia estuviese involucrada en el cuidado de las crías. Los periodos más largos de convivencia padres e hijos, pues tenemos la interacción social. La vida en sociedad hace necesaria la interpretación de señales sociales de lo que nos rodea, favoreciendo la formación y desarrollo de zonas del cerebro específicas para ello. El lenguaje. El lenguaje y la capacidad de comunicación está estrechamente ligada con la inteligencia y favorece el desarrollo de regiones encefálicas y específicas del lenguaje. Hay una simetría cortical en relación con el lenguaje y está presente en gorilas y chimpancés. La cultura. El desarrollo cultural cambia el entorno haciendo que se diversifiquen las relaciones sociales y se planteen nuevos retos que hacen que existan presiones selectivas en nuestro encéfalo para que cambie. Y ya estaría. Estos son exámenes, prácticamente, ¿vale? No hay más. Simplemente es para practicar un poco. Y listo, este ha sido el tema 9 de la filogenia del sistema nervioso. Espero que os haya ayudado mucho y mucho ánimo. Mañana más.